un poquito más ahora y que Dios nos enseñe un poquito, porque, amados hermanos, es una situación bien triste lo que nosotros vemos en el corazón, en el comportamiento, mejor dicho, de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Desgraciadamente estamos viviendo un tiempo donde la santidad del Señor está en la mente de los hombres devaluada, ¿verdad? Y la autoridad de Cristo parece tan lejana, pero no es así. En la realidad, no importa cómo usted piense de Dios, Él no deja de ser santo, Él no deja de ser justo, Él no deja de ser todo lo poderoso que la Biblia dice que es y más. Así que vamos a la palabra del Señor, por favor, y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 14 en adelante. Vamos a tomar una porción de la parábola del hijo pródigo para comenzar a desarrollar este tema. Mire, amados hermanos, este tema es por demás importante. Es uno de los temas más importantes de la Biblia y ya vamos a desarrollar por qué. Hay mucha gente, amados hermanos, que anda pensando que porque asiste a una iglesia, inclusive porque se bautizó o porque usa uniforme, que es salvo, porque el sentido de nuestra fe, la Biblia dice que el fin último de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces de nada sirve asistir a un lugar si usted no es salvo, ¿verdad? Así es que por eso es que se vuelve tan importante este tema. Así es que vamos adelante. Hermana Mari Carmen, Dios me la bendiga. Mari Carmen Pacheco, hermana Mari Martínez, Dios me la bendiga. Mi hermano Roberto, un abrazo, Dios le bendiga. Hermana Rosy, hermano José Oscar, bendiciones a todos. Ok, comenzamos, vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos desde el versículo 14. Estamos en Lucas capítulo 15, versículos del 14 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, comenzamos la meditación de tu palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Dios, que nos enseñes, que sea tu Santo Espíritu quien ministre a nuestros corazones. Queremos aprender, Señor. Queremos saber más de ti, Señor, pero queremos saber, Señor, cuál es realmente nuestra situación delante de ti, Señor. Sabemos que todos somos pecadores. Pero queremos saber, Señor, queremos saber cómo nos ves tú a nosotros. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, mire, esta parábola Dios estaba queriendo mostrar, número uno, el amor del Padre y el perdón del Padre, pero también la actitud del hijo que se fue de la casa. Yo sé que usted conoce esta parábola, y resulta que un hombre adinerado tenía su hacienda, y una hacienda muy próspera, y tenía dos hijos.
Y el menor de ellos, pues de repente dijo, bueno, yo quiero hacer mi vida, quiero hacerla y desarrollarme en algo diferente que mi padre se desarrolla. Así es que fue donde el padre le dijo, padre, dame mi herencia, ¿verdad? Desde ahí estábamos mal. ¿Por qué? Porque no tenía herencia. O sea, realmente la herencia se reparte cuando el testador, ¿verdad? Fallece, pero el padre no tenía por qué darle nada, pero el padre se lo dio, ¿verdad? Era un padre amoroso y por eso quizás el hijo era así, porque el padre de alguna manera quizás lo había consentido, pero son locuras mías. Pero la cuestión es que el hijo se fue y malgastó absolutamente todo el dinero que el padre le había dado. Y entonces estuvo en su momento de supuestamente buena vida, de bienestar, de hacer lo que le da la gana. Y el libre albedrío es una belleza, pero el libre albedrío tiene unido algo que a veces nosotros no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que querramos, como querramos, cuando querramos. Queremos hacer de nuestra vida el estilo que nuestra mente nos da. Y a veces sentimos que no tenemos nadie que nos gobierne y se nos olvida que Dios está sobre nosotros y que sus ojos están sobre nosotros y hacemos de nuestra vida lo que nos da la gana. Entonces el libre albedrío tiene algo unido y es la responsabilidad de nuestras decisiones. Eso es así, amados hermanos. El pecado siempre tiene lazo. ¿Y cómo así? ¿Cómo es eso que tiene lazo? Jale el lazo del pecado y le va a caer una piedra en la cabeza, amado hermano. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces este muchacho fue e hizo pedazos la riqueza que el padre le había dado. Ahora, y dice allí que hay un evento, pasó un evento en la tierra donde él estaba. Hubo hambre en la tierra. Entonces, pero como él ya se había terminado todo, no tenía manera de sustentarse. Pero él en ese momento no se acordaba de su padre, en ningún momento. Cuando tenía dinero, la Biblia no registra que le haya pensado en su familia, sino que él pensaba en sí mismo, en gozar él mismo. Ni siquiera invirtió su dinero, ni siquiera pensó en el mañana, sino que vivamos en el aquí y el ahora, y entonces se terminó todo su dinero. ¿Y cuál fue, oiga bien, cuál fue la situación de este muchacho? Que él siendo un judío, un israelita, para el cual los cerdos eran abominación, carne de cerdo era abominación, tocar la comida del cerdo era abominación, pero tal era su necesidad que su pecado lo había llevado hasta lo más profundo donde él podía llegar, que lo mandaron a cuidar cerdos y su situación era tan paupérrima, su situación era tan mala que él deseaba la comida de los cerdos, ni siquiera una buena comida. Entonces veía la comida de los cerdos, pero dice la Biblia que nadie le daba. Entonces, este muchacho, estando allí en esa situación tan mala, yo creo que en esa situación más de alguna vez hemos estado absolutamente todos, que por tomar decisiones solo pensando en nosotros mismos o solo pensando en nuestros deseos carnales nos han traído problemas. Algunos todavía están pagando la factura de ese problema. Y cuando digo factura, no solo me refiero de cuestiones económicas, sino que problemas, ¿verdad? Hijos fuera del matrimonio, matrimonios hechos pedazos por una noche de locura o por una relación ilícita, trabajos que se perdieron por una noche alcoholizada y por irresponsabilidad de nuestra parte, etcétera, etcétera. Tantas cosas, alguna persona quizás decidió dejar sus estudios porque voy a hacer esto y lo otro contra el consejo quizás paternal. Entonces cada quien hace lo que quiera, pero cada uno de nosotros, repito lo que dije hace un rato, cada uno de nosotros que toma una decisión sabe que tarde o temprano va a llegar la cuenta, porque tomar decisiones es como una tarjeta de crédito. Usted no siente que está gastando, ¿verdad? Pero toma una decisión y tarde o temprano va a llegar el recibo, va a llegar el bill, el cual usted va a tener que pagar. Y el problema es que cuando tenemos familia, no solo lo paga usted, sino que lo paga su familia. Ok, hasta este momento estamos viendo el estado del muchacho
cuando se le acabó todo y cuando de repente el muchacho estaba en la situación más difícil de su vida. Y entonces dice el versículo 16, fíjense, estamos en Lucas 15, 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí estaba él viendo, haciéndose agua a la boca, viendo a los cerdos comiendo, yo quiero de eso, cuando de repente se le encendió el foco. Y la Biblia lo dice así, versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces, en ese momento de reflexión, en ese momento que dijo, hasta aquí, ya no puedo más, porque ese es el momento del cambio, es el momento de quiebre, cuando usted dice, no, hasta aquí, yo ya no puedo más, tiene que cambiar mi vida, pero el muchacho hizo algo. Él pensó no en otra persona, pensó en su padre, la única persona que le podía ayudar. Ahora, cuando nosotros cometemos malas decisiones, ¿a quién vamos? ¿Vamos donde un amigo o vamos donde quién? Este muchacho pensó en su papá y con un corazón avergonzado, un corazón arrepentido, fue donde el padre y le dijo las palabras que siguen a continuación. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok, vamos a quedarnos hasta aquí. Después vamos a retomar la parábola del hijo pródigo. Entonces, amados hermanos, el tema de esta noche es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento bíblicamente tiene varias acepciones, pero yo quiero tomar únicamente dos, que son las que más nos competen. La palabra arrepentimiento, número uno, significa cambio de pensar, cambio de pensamiento. Y número dos, una vuelta, cambio de dirección. En otras palabras, el cambio es interior inmediatamente y posterior es una vuelta atrás. Es un cambio no de 360, porque 360 es dar la vuelta entera y seguir en la misma dirección, sino que 180 grados y cambiar por completo de dirección. Estamos viendo, amados hermanos, que el arrepentimiento implica primero una concientización en su corazón, en su mente, de la situación que usted tiene y ve realmente cómo está y usted dice, esto no puede ser, y entonces usted toma acción, la acción, no cualquier acción, sino que acción correcta. Si usted se recuerda de Judas, quien entregó al Señor Jesucristo, Judas, después que lo habían entregado y cuando vio que lo llevaban a la crucifixión, vino Judas y aunque la Biblia diga que se arrepintió, realmente Judas no se arrepintió, sino que tuvo un dolor en su corazón y el problema es que Judas no cambió de actitud correctamente, sino que Judas trató de corregir lo que había hecho y entonces fue donde los sacerdotes y entregó el dinero, pero nadie lo quiso, y tanto era su remordimiento, mas no arrepentimiento, que Judas después se ahorcó. Ahora, a diferencia del muchacho, del hijo pródigo, el hijo pródigo fue al padre, no fue a corregir las cosas que había hecho, porque si él quería corregir, tenía que llevar de nuevo la fortuna que le habían dado y devolvérsela al padre. Pero como él no podía eso, él fue donde el padre y pidió su misericordia y pidió ni siquiera ser tratado como hijo. Él cambió de dirección, salió de allí. En ese momento dejó tirado todo, dejó los cerdos. Y no, amados hermanos, si ese momento de quiebre, ese punto de quiebre no se hubiese dado en la vida de este muchacho, probablemente hubiese pasado su vida cuidando cerdos, pero él tomó la decisión y corrió hacia el padre. Y entonces la Biblia dice que el padre, cuando él tenía en su mente lo que le iba a decir,
¿verdad? Porque él sabía que había pecado y allí arranca el arrepentimiento, cuando reconocemos el mal que hemos cometido, el mal que hemos hecho y caminamos en búsqueda no de resarcir el daño inmediatamente, sino que caminamos en búsqueda del perdón, buscando un reconcilio, buscarnos el ponernos a cuentas. La palabra, primera de Juan dice, 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar quiere decir ponernos a cuentas, ¿verdad? Pero no hay manera de ponerse a cuentas cuando uno ha pecado, sino que pedir la misericordia de Dios. Pero este muchacho fue al Padre. Ahora, hay un detalle muy diferente porque en cuanto a algunas personas tienen un remordimiento y manifiestan el dolor por la equivocación que cometieron, pero en su corazón no está el deseo de cambiar. El dolor y la vergüenza que tienen es porque fueron encontrados probablemente haciendo el mal. Fueron avergonzados o están ¿cómo se llama? Que están propensos a pagar una pena específica y entonces ellos aparentan estar arrepentidos, pero cuando la situación apremiante comienza a pasar, ellos vuelven a la misma situación. Amados hermanos, el arrepentimiento es algo tan importante en la vida de toda persona que quiera tener una relación con Dios. Es tan importante que fue la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Tanto es esto, su importancia, amados hermanos, que hay muchos que se llaman cristianos sin un corazón arrepentido. Si es cierto, ellos probablemente recibieron al Señor, probablemente ellos repitieron una oración, pero no entregaron ninguno de sus pecados. Y por eso puede ustedes conocer cristianos que les dicen, yo soy cristiano desde hace tanto y me bauticé y sirvo en tal lugar, pero cuando usted escucha sus chistes, los mismos chistes soeces, cuando ve sus costumbres, las mismas costumbres vulgares y paganas, impías, que no tienen ningún remordimiento, no se nota que son creyentes y aunque llegan a la iglesia y aleluya, gloria a Dios, pero su vida no ha denotado cambio. Yo quiero pedirle que no me malentienda. Nosotros no somos salvos porque cambiamos. Dice Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando usted habla de salvación, no hay ninguna obra que usted que pueda hacer para unir la salvación con mis obras. No se puede, sino media la sangre de Cristo entre mis obras y mi fe. Somos salvos por fe. Sin embargo, Efesios, ese mismo 2, pero versículo 10, habla que nosotros somos hechuras, estamos hechos en Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice la Escritura, para que anduviésemos por ellas. En otras palabras, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, pero a partir del momento que nosotros verdaderamente recibimos a Cristo, estamos hechos para caminar mejor, para caminar bien. Tienen que haber cambios que manifiesten lo que ha ocurrido dentro de nosotros, cambios que permitan identificar principalmente nosotros mismos, porque dos son las personas que pueden dar testimonio de nuestra salvación, Dios y nosotros. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recuerde, estamos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos por gracia, pero estamos hechos para buenas obras. Entonces, si nosotros somos disque cristianos, pero seguimos viviendo tal cual, como que nada ha pasado, no se ha efectuado dentro de nosotros
algo que dice 2 Corintios 2:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que usted y yo somos nueva criatura, amado hermano, y cuando algo está nuevo se nota, aunque sea en el interior nuestro, hay una chispa nueva en nuestra vida que nos lleva a mirar el pecado de una manera diferente. Los teólogos utilizan una palabra que cuando usted es nueva criatura y cuando usted tiene un corazón arrepentido, al igual que Dios, usted aborrece el pecado, pero resulta que nosotros nos mantenemos en la carne. Entonces hay una lucha diaria. Entonces, si esa lucha diaria existe, solo es que usted alimente más su lado espiritual, su vida espiritual, para que usted se sobreponga a todas las tentaciones y tenga una vida diferente. Pero si dentro de usted, óigame y póngame atención bien, por favor, si dentro de usted no se manifiesta ningún tipo de lucha, ningún tipo de encuentro entre el hombre carnal y el nuevo hombre que ahora se supone es usted y habita en usted, y que usted ha sido hecho en Cristo, y no hay nada de eso, mi querido hermano, hay que volver a pensar nuestra salvación, hay que volver a pensar nuestro arrepentimiento, hay que volver a pensar en nuestra conversión. Fíjense que quisiera que buscara en su Biblia, por favor, el capítulo 3 del libro de los Hechos. Porque es bien importante porque esta es una de las primeras predicaciones del apóstol Pedro. Y si el apóstol Pedro habló de esto y su primera predicación fue sobre esto, amados hermanos, es algo que él tenía en su mente, tenía en su corazón, que el Espíritu Santo se lo puso ahí. Dice Hechos capítulo 3 versículo 19, así que, hablando, oiga esto, acababa de hablar de la muerte del Señor Jesucristo, de su primera venida, dice, así que arrepentíos, oiga esto, mire, va junto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, este versículo es tremendamente importante y súper profundo. Vea cómo dice, así que dos cosas, arrepentíos, ¿verdad? Estamos hablando cambio de mente y cambio de dirección en mi vida. Y convertíos, es decir, una manifestación diferente de mi vida, de impío. La palabra impío significa sin santidad, a convertirme en un cristiano, la Biblia llama santo. ¿Por qué en este tiempo es tan difícil decirle a la iglesia los santos del Señor dónde se encuentran? ¿Por qué? Porque la iglesia está teniendo una vida pero tan impía, con costumbres impías, con léxico impío, se comporta como si fuera cualquier cosa y no la iglesia del Señor. Mi hermano amado, yo quiero que usted ahora ponga mucha atención, por favor, porque se puede estar jugando usted el perdón de sus pecados. ¿Cómo así, pastor? Porque aquí dice Pedro, dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire lo que dice después de la coma, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados hermanos, el arrepentimiento no es un tema sencillo, o sea, no es un tema de poca importancia. Ahora probablemente los predicadores hemos cometido grandes errores porque predicamos sobre cómo alcanzar el bienestar, predicamos cómo alcanzar la prosperidad, predicamos cómo salir adelante, predicamos más parece un coaching que una predicación de la salvación, una predicación del Señor. Y quiero decirle que la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Él no ha cambiado, Él no ha bajado
bajado de categoría. Dios ahora no es menos santo que antes. Lo que ha pasado es que los líderes hemos abaratado la predicación. Se ha cambiado demasiado. Número uno, por la asistencia a la gente, para que no se me enoje la gente, para que la gente siga conectada, para que la gente, les voy a predicar lo que ellos quieren oír. Yo no sé si usted quiere oír eso, pero el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esto, y eso quiere decir que usted necesita oír esto, que usted necesita volver a evaluar su propio corazón, su propia conversión. Si es o no es, la cuestión es que si usted muere sin esto, amados hermanos, sin este arrepentimiento, no se han borrado sus pecados, aunque Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, porque usted necesita creer en Él. Y cuando usted cree en Cristo, lo primero que identifica es que usted es pecador, que usted no puede salir solo de sus pecados y necesita que le rescaten. Cuando Cristo le rescata, con su sangre borran sus pecados y el Espíritu Santo es puesto en nosotros y podemos nosotros comenzar a caminar en vida nueva, que de eso vamos a hablar el martes, ¿verdad? En el estudio bíblico. Entonces, amados hermanos, tenemos que volver a pensar esto. Y como Dios, en el amor que nos tiene, quiere que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento, es que muchas veces permite que sean ocasionados en nuestra vida problemas tan difíciles, mi amado hermano, tan difíciles, que pérdidas de trabajo, enfermedades, muertes de seres queridos, una y mil cosas. Mucha gente, bueno, de hecho una persona que yo aprecio mucho me dijo, Mario, y él es creyente, pero Dios no castiga. Yo no sé de dónde se han sacado eso, que Dios no castiga. No, Dios es buenecito, perdóneme mi amado hermano, pero si la Biblia dice que es amor, que Dios es amor, también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y si usted anda creyendo que Dios es un ancianito buena gente que no hace nada, quiero decirle que ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que usted ha construido en su mente y eso se vuelve una idolatría, pensando en un Dios que se ajuste a su mente, y no es así. Su mente debe ajustarse al Dios Todopoderoso del cual habla la Biblia. Esta noche, mi hermano amado, yo no puedo ir a acostarme sin hacerle esta reconversión. Revise su corazón. Revise el efecto del Evangelio en su propia vida. No se trata de que usted haga buena obra, no, se trata de que revise lo que ha pasado dentro de usted ahora que usted es creyente. Porque si no ha pasado nada, es justamente eso, no ha pasado nada. Si no ha habido ningún cambio, no ha pasado nada. Y hay que volver a revisar nuestra conversión. Fíjense que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice estas palabras, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 7, versículo 10. Y se lo voy a leer, por favor, y ponga mucha atención a esto. Recuerde que hoy tiene que buscar en su Biblia pues no le podemos poner los textos, ¿verdad? Pero es importante que usted lo lea. Segunda de Corintios 7:10 dice de esta manera: porque la tristeza que es según Dios produce, oiga esto, produce arrepentimiento, oiga esto, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que Dios viene y choca nuestro corazón. Y esto no es porque nos odie, al contrario, Dios nos ama. Y nos ama aún antes, cuando todavía no le conocíamos. Nos ama desde que nosotros éramos sus enemigos. Porque alguien dirá, no, yo nunca he sido enemigo del Señor. Claro que sí, el pecado nos hace enemigos de Dios. La Biblia dice que el que se constituye enemigo del mundo, el que es enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros éramos enemigos, Él nos dio de su gracia y nos salvó. Entonces ahora, para que nosotros comencemos a caminar como Él quiere, caminar en santidad, caminar en el sendero del Evangelio, en la puerta estrecha, en el camino angosto, Él muchas veces tiene que permitir que pasen cosas muy difíciles en nuestra vida. Pero dice el texto,
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros volvamos a pensar, porque si bien es cierto la salvación es por gracia, no es por obras, pero la salvación produce un cambio de vida, un cambio de dirección. El muchacho del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, él se vio a sí mismo, vio el error y salió de allí y buscó al padre. Usted podrá decir, pero pastor, pero lo que pasa es que el muchacho lo que tenía era remordimiento y el sufrimiento ya no lo aguantó y se fue al padre. Sí, pero muchas personas dicen tener ese sufrimiento y solo le dicen a la esposa, ya no te vuelvo a engañar, pero ya tienen la cita. No han renunciado a esos pecados. Le dice el esposo a la esposa o viceversa, yo no sé, en este tiempo no te vuelvo a pegar, perdóname, no te vuelvo a maltratar. Pero a la próxima vez se vuelve a enojar y comienza a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque esos pecados no los ha entregado. A mí cuántas veces me pasó, cuántas veces le prometí a mi esposa, mira, ya no vuelvo a tomar, esta fue la última vez, y fue una vez, tras vez, tras vez, tras vez, y fue hasta que yo le entregué mi vicio al Señor, me arrepentí de corazón y le entregué mi vida al Señor, que se generaron cambios en mi vida. Entonces, mi amado hermano, si usted dice tener un corazón arrepentido, usted tiene que entregarle todos ese montón de pecados que continúa usted haciendo, entregárselos al Señor. ¿Por qué no tengo victoria, pastor? ¿Por qué? Mire, yo de verdad, yo voy al Señor, yo voy a la iglesia y yo pido perdón y hago esto y hago lo otro. Pues nada de eso va a servir si usted no renuncia a esa actividad y usted no la entrega al Señor. Me contaba una señora, ¿verdad?, pidiéndome consejería. Mira, a mí no me gusta mucho dar consejería, pues, y mucho menos personas que uno probablemente conozca, ¿verdad? Pero no es de acá. Entonces me dijo, mire, pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Y dígame, pues estoy para servirle. Fíjese que mi esposo me fue infiel. Me fue infiel con su secretaria y tienen una relación de hace 2 años. Y entonces no hay qué hacer. Entonces es la pregunta de siempre, ¿verdad? ¿Y usted lo ama? Claro que lo amo. Y tenemos 2 hijos y no quiero que mi matrimonio se deshaga. Entonces hable con él, dígale que cambie la situación. Y el esposo, como fue encontrado, ¿verdad?, en el hecho mismo del adulterio, pues el hombre hasta lloraba y le pedía perdón. Ya no lo vuelvo a hacer. Aquí se termina esto. Y entonces pues hablamos y la señora, el esposo dijo, hasta lloró, no, pastor, aquí se termina eso. Entonces de usted depende todo, le dije a la señora, y la señora me dijo, no, está bien, yo lo perdono, ok, va, perfecto, hasta aquí llegamos. Y entonces oré por ellos y se fueron. Pero ¿qué pasó? A los 2 meses volvió. ¿Y cree usted que se arrepintió? Me dijo. Pues no lo sé, dígame usted. No, hombre, si ahí tiene la secretaria todavía. No la ha despedido y ahí salen y yo me he dado cuenta que continúan. Entonces no importa cuánto lloró. ¿Por qué? Porque no entregó. Si él realmente quería ¿cómo se llama?, entregar eso, pues tuvo que haber cortado de tajo esa relación. No puede dejar usted cenizas que puedan volver a agarrar fuego. Tiene que cortar de tajo. Si usted quiere tener una buena relación con Dios, tener una buena relación con su familia, con aquella persona que probablemente le ha perdonado a usted. Realmente cuando uno defrauda la confianza, cuesta volver a establecerla, pero hay que iniciar. Y nosotros tenemos que tener, como dice la Biblia, ¿cómo se llama?, obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y así poco a poco se va ganando de nuevo la confianza. Ahora, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, quiero leerles este versículo. Dice así: Pedro les dijo, Hechos capítulo 2, versículo 38. Quiero pensar que usted está hojeando rapidito su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y bautícese. Por eso es que no me diga usted, pues que yo me bauticé cuando estaba pequeño. Arrepiéntase y bautícese. Eso no lo puede hacer un niño. Entonces usted tiene que tener acciones de cambio. Y dice acá que cuando usted se arrepiente y es obediente y usted tiene acciones de cambio, dice la Biblia, cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, oiga bien, recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a un grupo de escribas y fariseos que lo juzgaron porque estaba con Leví, un publicano, y estaba comiendo en su casa con pecadores. Y él les contestó y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado, a arrepentirnos, no a tener remordimiento y seguir en las mismas, sino que tener un corazón que se rinda delante del Señor. Que no haga promesas, ¿verdad? Yo ya no lo voy a hacer. No haga eso. Simplemente ríndase y ponga sus malos hechos, sus pecados delante del Señor. Cuando usted le ponga al Señor cada una de sus problemas, Dios en su poder y en su fidelidad le va a limpiar, le va a perdonar y va a hacer que usted tenga una vida verdaderamente nueva. Él va a poner todo lo necesario cuando usted se rinda a Él y haga los propósitos de cambio. Cuando digo propósitos de cambio, quiere decir, mi amado, yo recuerdo cuando yo dejé de tomar. Yo bien me acuerdo. Yo no dejé de tomar porque a mí, ya me aburrió. No, yo ya era creyente y ya tenía un año de ser creyente, óigame bien. Pero cuando un día, después de una noche de farra, ¿verdad? Amanecí con una cruda, como dicen los amigos mexicanos, allí en El Salvador le llamamos goma y como usted le quiera llamar a eso. Pero un malestar después de una noche de mucha bebida. Me levanté y siempre me iba a jugar yo tempranito y entonces en un amanecer precioso yo estaba leyendo la Biblia y llegué a la porción de la escritura de 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 en adelante, cuando habla que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y entonces comencé a leerlo, ¿verdad? Y ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, etcétera, etcétera. Está bueno, decía yo. Y de repente, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Mire, allí una daga entró en mi corazón porque me di cuenta que yo estaba haciendo eso y que yo estaba teniendo una actitud que no era agradable a los ojos de Dios. Allí se me cayó la Biblia de las manos. Yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor y le hice una promesa, pero óigame la promesa. Yo le dije al Señor, Señor, perdóname, te prometo nunca volver a tomar. Te prometo, si tú me ayudas, nunca a volver a tomar. Amado hermano, han pasado 23 años, si no me equivoco, a la fecha y jamás, ni por equivocación, he vuelto a tomar. Porque cuando yo rendí mi deseo a tomar en los pies de Dios, el poder de Dios me ayudó a salir victorioso. Y entonces es lo mismo, no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea el hábito pecaminoso, ríndalo a Dios, tenga un corazón verdaderamente arrepentido y Dios le va a respaldar, Dios va a perdonar sus faltas y le va a ayudar a sobreponerse a cualquier cosa. Amados hermanos, dice Proverbios, y con esto terminamos. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice de esta manera. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo siempre le he dicho a la congregación, a las personas que siempre se congregan en la iglesia que yo pastoreo, uno de mis temores más grandes, y es estarle predicando a una congregación que considera que es salvo sin serlo.
¿Cómo así, pastor? Estar engañado que mi corazón es de Cristo, cuando mi corazón sigue siendo de la carne. Cuando mi vida está puesta a mis deseos carnales y no a la voluntad de Dios. Pastor, usted es muy extremista. Yo no soy extremista. Yo soy bíblico, mi hermano. Y aquí podrán hacer sugerencias. La otra vez tenemos un chat de pastores y los pastores luchaban por expresar que hay pecados más grandes que otros, que hay pecados peores que otros. Y por más, oigan bien, por más que se querían esforzar, ponían estudios, ponían tratados, ponían videos, se volvió a poner en la palestra: la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí terminó toda la discusión. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad y lo profundo del pecado. Cuando nosotros nos volvemos a ver y nos vemos en el plano humano, nos vemos entre nosotros, el pecado es relativo. Y hay pecados peores porque vemos al hombre que es pedófilo, que el violador, que esto, que el adúltero, que esto y que lo otro. Y vemos nuestro pecado, lo vemos no tan grande como decía nuestro pastor fundador. Señalamos el negro de otra persona para que mi gris no se vea tan mal. Pero esa es una perspectiva equivocada. Porque el pecado usted no tiene que verlo a nivel humano. El pecado tiene que verlo a nivel del Dios Todopoderoso, Santo, que nos salvó. Y delante de Él no hay pecado pequeño. Y delante de Él no hay obra mala que sea buena. Entonces, cuando usted lo ve desde esa perspectiva, se da cuenta que Dios quiere que nosotros seamos mejores en sus manos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir, que Dios quiere que tengamos una vida que le honre a Él. Fácil no es, y por eso es que es un encargo para personas nacidas de nuevo. Que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es una lucha diaria, es un caminar diario. Yo puedo hablarles de entusiasmo, motivación, de lo que usted quiera. Pero eso, amados hermanos, el día que nosotros pensemos que tenemos que darle cuentas a Dios, no va a servir de nada. No va a servir de nada. Porque lo que nosotros tenemos que pensar para ese día tan importante es que si nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Yo no sé qué es lo que piensa usted de usted mismo. Pero de Dios no podemos pensar otra cosa más que su santidad. Cuando David ofendió su nombre, dio un mal testimonio con el problema de Betsabé, el enojo de Dios le dijo: te he dado esto, te he dado lo otro, te he dado el reino, eras el más pequeño de tu familia y te he puesto por príncipe, por rey en Israel y te hubiera dado más cosas, le dijo. Pero con tu pecado has hecho blasfemar a las naciones de tu alrededor. Entonces el pecado de David había hecho blasfemar a los pueblos que no eran creyentes en Jehová. Habían hecho blasfemar el nombre de Jehová. Tú no tienes idea lo que Dios cuida su nombre. Y por eso es que Él requiere de nosotros una nueva vida. Mi querido hermano, no sé cómo es tu vida. No sé si te conozco o no te conozco, eso no tiene ninguna importancia. Aquí yo no soy importante. Por eso es que mis palabras no son importantes. Pero cuando yo traigo las palabras de Dios y tú ves que las palabras que dice un predicador coinciden con las palabras de la Biblia, tú puedes estar seguro que el mensaje es de Dios. El Evangelio según San Juan dice que quien quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si las palabras son de Dios o no son de Dios. El hecho de que tú no quieras renunciar a tu vida pasada, la que debería de ser pasada, no quiere decir que Dios ha bajado su nivel. Así es que hoy es una excelente noche para que abras tu corazón y verdaderamente te arrepientas de tus faltas y comiences a tener una vida nueva. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta preciosa noche, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor.
Agradecerte, Padre, el favor que has tenido y la misericordia que has tenido, porque tu palabra nos enseña que tú deseas que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento, Señor. Muchas veces, Padre, nos hemos equivocado y le hemos dado poca importancia, quizás resultado de la mala predicación de muchos de nosotros los pastores. Pero hoy, Señor, que meditamos en tu palabra sobre este tema tan importante, nos damos cuenta, Dios, que necesitamos de tu perdón, que nos hemos equivocado tremendamente y ahora queremos caminar mejor. Perdona nuestras faltas, enséñanos, Dios, a caminar mejor. Mi amigo, si usted está acá, si usted está en esta transmisión, está escuchando esta transmisión y usted no ha recibido a Cristo en su corazón, o es más, aunque usted lo haya hecho, y usted verdaderamente, después de lo que hemos hablado en esta noche, tenga alguna pizca de duda sobre su arrepentimiento y por ende el perdón de sus pecados y por ende su salvación, yo quiero invitarlo a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Quiero invitarlo a que repita esta oración, esta sencilla oración, la cual nosotros creemos firmemente que si usted la repite con fe, usted nacerá de nuevo en esta noche. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. De todo corazón le damos la bienvenida a la familia del Señor si usted repitió esta oración. Mi amado hermano, Dios es fiel, Dios es misericordioso y Dios está esperando siempre con los brazos abiertos a que el pecador se arrepienta. Hay una alabanza preciosa, viejísima también, que canta: ven a Él, a los brazos de tu fiel Salvador. Esos son los brazos de Jesús, brazos amorosos que siempre, siempre están para nosotros ahí. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado con nosotros.